Líos de mascotas. Radio Plano Informativo. Ya estamos aquí en cabina y nos da muchísimo, y así muchos puntos suspensivos, justo tener a la doctora Guadalupe Vázquez Macías. Ella es egresada de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene una especialidad en anestesiología. Y se van a preguntar, pues, ¿por qué traen un doctor a un programa de mascotas? Pues precisamente, Evelyn, para que nos platique acerca de todos estos mitos y realidades que hay alrededor de pues los animales de compañía, como comúnmente los llamamos, mascotas, y todas estas enfermedades o no que podemos padecer por tener un animalito en casa. Así es, Guadalupe, bienvenidísima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya tienes allá todo tu público escuchándote. Y para empezar, pues quiero decirte que este programa está es seguido más por personas que les gustan mucho los animales y que a lo mejor en este mundo animalero estamos rodeados de muchos mitos, de telarañas mentales, bueno, como ocurre con muchos otros temas, así como con la salud del humano, pues nosotros creemos que muchas enfermedades se contagian. Si beso a mi perro, por el pelo de mi gato y bueno, ¿no? Muchas cosas. Entonces, te trajimos aquí para que nos quites así el chip y nos pongas un nuevo chip, que nos implantes aquí todo tu conocimiento para que nos digas qué sí y qué no es cierto de todo lo que se dice por ahí. Ok. Mire, pues hay muchas enfermedades que actualmente está comprobado que los animales de compañía o algún otro tipo de animales pues no son la fuente o la causa principal de la enfermedad, pero sin embargo sí este mito. Una de ellas, pues bueno, precisamente el temor, porque es una enfermedad mortal, es la rabia, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros lo vemos mucho en el hospital, en el lugar de trabajo, que bueno, llega alguien que porque acarició al perrito de la calle, que porque fue a la casa de alguien y el perrito lo quiso morder, y a lo mejor nada más el diente le agarró la ropa, ni siquiera le arañó la piel, y llegan pues ya bien preocupados de que no, vacúnenme porque pues a lo mejor me van a transmitir la rabia, etcétera, etcétera. Sí, entonces llegan con mucho miedo a veces por esta enfermedad. Y bueno, hay muchos mitos de ella. La principal, bueno, una generalidad es, la rabia es una enfermedad causada por un virus. Los virus se clasifican de acuerdo a cómo están compuestos, de ARN o DNA. En el caso de la rabia es de ARN. Se transmite por animales, ¿sí? Precisamente se transmite, está contenido en alta cantidad cuando el animal está infectado en lo que es las glándulas salivales y la saliva del mismo. Por eso, bueno, se dice que se inocula el virus a la hora de la mordedura. Afortunadamente, con todas las campañas que se hacen de vacunación, incluso en áreas rurales, yo lo he visto. Sí, claro. Y bueno, todos los dueños responsables, pues ya es muy poca la incidencia en animales de compañía. De hecho, se dice que son casos súper aislados, donde sí puede ser el vector o transmisor de la enfermedad. Se dice que son animalitos pues salvajes, que pudieran ser murciélagos, se mencionan también mapaches, zorros. Sí, hace alguna década, yo creo que más o menos, hubo una epidemia en la Huasteca precisamente por murciélagos que atacaban a las vacas, al ganado, y bueno, se transmitía la enfermedad incluso. Bueno, en ese tiempo se hicieron muchas campañas pues para que no se transmitiera al humano, ¿verdad? Ale, por lo que comentabas hace un momento de que luego ya llega alguien que lo lamió poquito el perrito, ya llegan todos espantados que casi quieren que los internemos. ¿Cuáles serían esas manifestaciones clínicas en humanos cuando ya estamos pues infectados de rabia? Bueno, las manifestaciones clínicas suelen presentarse ya precisamente cuando se presentó la enfermedad. Son inespecíficas. El paciente presenta lo que es datos de encefalitis, o sea, de infección y aparte edema o de cerebral, que pudieran ser que el paciente está desorientado, que está agitado, puede estar agresivo, está hiperactivo, presentan datos que se llama hidrofobia, miedo al agua, miedo a la luz, que es la fotofobia, incluso ya en fases muy avanzadas o ya cuando digamos que es casi mortal, el paciente presenta delirios, convulsiones, incluso coma. Pero bueno, aquí ya es cuando el paciente de verdad no se atendió y se lo dejó seguir hasta las últimas consecuencias. Sí, te digo, ahorita ya, o sea, rabia en humanos son casos anecdóticos, o sea, se mencionan hace décadas, pero al menos aquí en lo que es México, con todas las campañas que se han hecho, y sobre todo hay mucha prevención en cuanto a esto. Cuando llega un paciente que refiere haber sido agredido, pues se le da, de hecho hay un programa especial en cuanto a zoonosis en lo que es la Secretaría de Salud,
Sí, y ahí una, digamos, de las divisiones es atender o prevenir los casos de rabia en humanos. Por eso bien importante atender los llamados de gobierno y de municipio para acudir a estas campañas que son gratuitas, entre comillas, porque son con nuestros impuestos, pero pues por eso mismo hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, si lo están haciendo con nuestro dinero y luego nos quejamos de que no hacen nada, pues si tenemos mascotas, acudir para tener esta cultura de la prevención y no lo que le sigue, ¿no? O sea, ya cuando ahogado el niño a tapar el pozo, pues no, tampoco se trata de eso. Lo cierto es que sí seguimos siendo como, bueno, en este caso no, pero en muchos otros como reactivos, ¿no? Hasta que ya se nos presenta el problema, hasta que ya lo tenemos enfrente, es cuando andamos todos espantados. Entonces, por eso mejor pues hay que permear entre nosotros mismos esta cultura de la prevención. Precisamente pues para evitar que estas enfermedades que de alguna manera ya están erradicadas, pues vuelvan como a atacarnos, ¿no? Como sociedad. Ale, por otra parte, nos gustaría que nos comentaras acerca de otra enfermedad de la cual hemos escuchado mucho, la toxoplasmosis. Bueno, no sé si antes de esto me pudieran dejar un poquito hacer énfasis en lo que claro, es la sí, claro. Para nosotros es muy importante, les decía, precisamente para evitar casos o detectar casos problema en animales y después que pudiera ser transmitido a los humanos. No sé si me pudieran dejar mencionar en cuanto a lo que es el manejo inicial, precisamente para que la gente sepa qué hacer. Si es digamos un caso de riesgo de que, bueno, me puede dar o no rabia, si es. Inicialmente lo que tienes que hacer si eres agredido por un perrito o te lamieron una herida o incluso la piel nada más, un perro desconocido o algo, lo primero que tienes que hacer, o sobre todo en caso de mordeduras, es lavar. Se dice que la herida se tiene que lavar durante 10 a 15 minutos con agua y jabón. Si tienes alguna solución, como por ejemplo el famoso solución yodada de isodine, pues te la puedes aplicar. Posterior a esto tienes que acudir a algún centro de salud, a algún hospital, precisamente para que te atienda el personal de salud, ¿sí? Y sepas si necesitas o no que se te apliquen lo que es el tratamiento ya específico para prevenir la presentación de la enfermedad, que son dos cosas, lo que es la vacuna de la rabia humana y lo que es la gamma globulina, ¿sí? Cuando a nosotros nos llega un pacientito que nos refiere a algún tipo de exposición, lo clasificamos de diferentes maneras. ¿Qué tipo o qué tan riesgoso es? Por ejemplo, si nada más nos dicen, no, pues me lamió la mano un perrito de la calle, dices, bueno, no hay tanto problema. Si me dicen, no, pues yo traía una herida por una cortada y me lamió un perro desconocido, no sé, ahí pudiéramos considerar un riesgo intermedio. Rojo. Exactamente. Foquito amarillo. Exactamente. Ya si hubo una herida que haya causado el animal al agredir, ahí bueno, ya puedes considerar un caso que sí pudiera ser tratable, como les decía, ¿sí? También hay que considerar el sitio o lugar de la exposición. Sí, se dice que entre más cerca esté de la cabeza el sitio de la mordedura, pudiera ser más riesgoso. ¿Por qué? Porque, bueno, el lugar final donde se aloja el virus y que causa pues la enfermedad mortal es el sistema nervioso y el cerebro, ¿no? Entonces, por eso se dice que entre más cerca esté la lesión de la cabeza, puede llegar a ser más peligroso, ¿sí? No es lo mismo que te hayan mordido, no sé, un dedo o en el pie, a que te hayan mordido la mano, no sé, la cara o algo. También el tipo de herida que se causa, no es lo mismo que sea una herida única a que sea múltiple. También se consideran de riesgo en mucosas, que te haya caído saliva, ¿sí? Del animal. Y por ejemplo, no sé, a lo mejor pacientes que sufran, se me ocurre, no sé, presión alta, que sean diabéticos, son más expuestos digamos, al peligro, o de alguna manera es exactamente lo mismo. En ellos más que nada el riesgo sería de que se infectara la herida secundariamente con bacterias, no tanto por el riesgo de la rabia. Si no se han visto en estudios que ellos tengan más riesgo, ¿no? En general en la población es igual. Te digo, más que nada tiene que ver con el tipo de exposición, qué tipo de lesión es, qué tan profunda, qué tan cerca está de la cabeza, ¿sí? Y ahí es cuando consideramos, por ejemplo, si son lesiones múltiples en la cara, en mucosas, ahí sí se puede aplicar lo que es la gamma globulina, ¿sí? Que es para evitar lo que es la infección inicial, o que el virus se inactive, por decirlo así. Sí, una dosis se aplica lo que es intramuscular, inyectada, y la otra cerca de las heridas, sobre todo las de mayor riesgo. Esta se calcula de acuerdo al peso del paciente. Ya después, bueno, si consideramos que es un paciente con un riesgo alto de exposición de un perro desconocido, sí, que no se puede localizar,
Porque a veces le decimos, no, pues regresen al lugar, traten de localizar al animalito, si tiene dueño y todo, porque es importante observarlo los primeros 10 días. Entonces, bueno, depende de eso. Si de plano no se encuentra el animalito, pues también se puede considerar una persona de alto riesgo y pudiera ser candidato a que se le aplicaran las dosis de lo que es la vacuna de la rabia, que se aplican 5 dosis en total. Pero eso depende, si completas las 5 dosis, de las características del animalito. Por ejemplo, si es un animal que finalmente se localizó, después de varios días, si se ha estado en observación durante 10 días al animal y no presenta manifestaciones de rabia, a lo mejor se le puede suspender y no completar las 5 dosis de lo que es la vacuna antirrábica humana. Bien importante saberlo, porque luego nos alarmamos de más y hacemos un escándalo, y son cosas que a lo mejor pueden ser más sencillas, ¿no? Así como la doctora Así es. Sí, porque les digo, a veces llegan muy asustados y ya casi no, es que vacúneme porque si no me voy a morir. Y pues no, realmente no. O a veces se desesperan porque les hacemos tantas preguntas, ¿no? Sí, pero para nosotros es muy importante, sí, todo eso para clasificar, porque finalmente, como cualquier medicamento, pues puede tener efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que considerar al paciente para aplicárselo también. Es información vitalicia, y lo cierto es que lo que siempre les recomendamos, pues no automedicarse y sí acudir al médico, ¿no? Y ahora sí, Lupita, por la otra parte que nos comentabas acerca de esta otra enfermedad que hemos escuchado mucho y de la que te preguntaba hace un momento, la toxoplasmosis. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta enfermedad? ¿Qué animalito la contagia? ¿Cuáles son, pues ahora sí que estos problemas que podemos presentar los humanos? Bueno, en cuanto a lo que es la toxoplasmosis, tiene un nombre y apellido, el causante de esta enfermedad. Es un parásito intracelular, es decir, finalmente se aloja dentro de las células de cualquier mamífero y se llama Toxoplasma gondii. Puede afectar a muchos mamíferos, incluyendo al gato y sobre todo también al hombre. Se dice que también a cerdos y cabras. Líos de mascotas. Radio Plano Informativo.